importante Sí. desmentirlas. ¿Estaba usted elaborando una nota de prensa para desmentir esas noticias? Que no, pero que si están acusando al fiscal general del Estado de haber intervenido ahí para enredar, es que yo no tengo que desmentir nada. ¿Que lo quieren desmentir ellos? Es que, ¿qué voy a intervenir yo ahí? ¿No me entiendes? Es que... Ha indicado que es el director de comunicación de Gabinete de Prensa Sí. de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. ¿Desde Sí. qué año? creo que 2015. Creo que de octubre de 2015, creo. ¿Qué más fiscalías dentro del territorio de la comunidad autónoma tienen gabinetes de prensa? ¿De Fiscalía? Sí. Yo. Almudena Lastra, para acordar en la última que da la primera hora para valorar la posibilidad de hacer algún tipo de comunicación. Bien, a las 21:56, Sí. la señora Lastra le indicó en alguna de esas conversaciones que ella ya tenía los correos electrónicos. No te sé decir. Yo creo que no, no lo sé. Yo desde luego, sí que pedir no los pedí. En el lapso de 9 minutos, ustedes tienen 5 conversaciones. Sí, sí. Después de que la señora Lastra tuviera los correos, ¿hablaban de los correos en esas conversaciones? O al menos del correo de 2 de febrero. De los que, si el correo, el primero ya te he comentado que ya me dijo que era mentira. Le quiero preguntar, porque usted dijo que le había sorprendido la noticia el día 12 cuando estaban en Castelldefels. ¿No supo usted ya el día 11 que iba a salir esa noticia al día siguiente? Es en el que no le diario.es? pregunté qué noticia, insisto, es un periodista de un periódico de línea izquierdista. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas, cuentan las cosas de aquella manera. Como salió la noticia del diario.es, era un batiburrillo para ver cómo mezclaban cosas, verdades, Sí, pero yo mentiras, lo que le como me estoy esperaba. preguntando es si el día 11 usted supo que al día siguiente no lo dice, supo que se iba a publicar un caso de fraude fiscal de la actual pareja de la presidenta, Alberto González Amador. Pues no le presté más atención porque como son unos escandalosos, pensé que era otra más. Vale. Mirad la mentira de los medios de la izquierda voraz, dice La Sexta, y un link. Esa es la introducción, ¿no?, que hace usted al envío del correo del fiscal señor Salto. Vale. Lo pienso, todavía. La izquierda voraz, y no solo de medios de comunicación, del Muy aparato bien. del Estado. Le voy a hacer una última pregunta. Uno de los periodistas que declaró aquí dijo que su fuente estaba en la planta tercera, en una planta tercera. ¿En qué planta está la Fiscalía Superior de Madrid? En la planta tercera del edificio del Tribunal Superior de Justicia. Vale, pues nada más. Me quedo con una frase que habéis puesto antes en el corte de la señora Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, ¿no? Literal, la señora Lastra, se le quedó clavado en el alma que al fiscal general no le importase quién había filtrado el correo. Se le quedó clavado en el alma. La señora Lastra, y es muy importante saber quién es quién y para entender las actitudes, la señora Lastra es probablemente la principal responsable de que en Madrid no se haya producido una investigación seria sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, que terminó con 7.291 personas fallecidas sin recibir asistencia hospitalaria. La señora Lastra mintió en la memoria del año 2020, mintió sobre el protocolo de la vergüenza y sobre cómo se aplicó el protocolo. La señora Lastra maniobró desde el minuto 1 para conseguir que nadie del poder político del gobierno de Ayuso se viese implicado en la investigación sobre las residencias, en la parte que a ella le correspondía, que es la parte de la Fiscalía. Y la verdad, da mucha pena que la escala de valores que denota esa declaración de la señora Lastra cuando uno lo compara con su actuación anterior, porque tienes que tener el alma muy negra para que se te quede clavado quién pudo filtrar un correo y haya tenido la actitud que ha tenido con las 7.291 víctimas de la residencia.
¿Cómo es posible que un juez conocido por luchar contra la corrupción haya terminado expulsado de la carrera judicial? En este vídeo te contamos la historia de este hombre, Luis Acairo Sánchez. Luis Acairo Sánchez nació en Tenerife en 1976 y se convirtió en juez en el año 2002. En 2007 fue destinado al pequeño municipio de Castro Urdiales, en Cantabria, justo en plena burbuja inmobiliaria. Allí se ganó fama de juez serio y puntilloso. En apenas 4 años instruyó una veintena de casos de corrupción urbanística que implicaban a alcaldes, promotores y funcionarios. Si tenemos en cuenta que en Cantabria hay 580.000 habitantes, pues el número de políticos implicados en casos de corrupción por habitantes es muy superior a la media. En términos relativos, posiblemente fue la comunidad autónoma con más políticos implicados en casos de corrupción de toda España. Pero con esa fama llegaron también los enemigos. Según él mismo contó en una conferencia sobre corrupción, llegó a tramitar más de 24.000 asuntos en 4 años. Aunque en la mayoría de ellos no tuvo ningún problema, investigar determinados casos le supuso recibir decenas de denuncias, muchas de ellas de los mismos abogados que defendían a los acusados por corrupción. Entonces uno dice, bueno, de los 24.000 asuntos yo me acuerdo que en trámite teníamos 1.500, que aquello era tremendo, ¿no? Y entonces uno dice, 24.000 asuntos, 20 fueron de corrupción. Bien, eso me permite llegar a la conclusión objetiva de que 23.980 asuntos no tuve ningún problema. Y si un juez en un 99,9999% de los asuntos no tiene un problema, es que será un juez que en su día a día hace el trabajo lo mejor que puede, nos equivocamos como todo el mundo, pero tenemos posibilidades de recurso y se trata a las personas con normalidad y hace uno lo mejor que puede. Bien, ¿qué me supusieron las 20 causas de corrupción, de las cuales archivé pues un tercio aproximadamente? ¿Qué me supusieron? Pues me supusieron, pues casi perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios o diligencias informativas. Y 5 querellas. Todas fueron archivadas, pero su paso por Castro Urdiales dejó huella y también enemigos influyentes. En 2015, Acairo fue trasladado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander. 3 años después, en 2018, instruía un caso aparentemente menor, un asunto relacionado con la impugnación de una licencia de derribo. Durante esa investigación, el juez pidió al Ayuntamiento de Castañeda documentación sobre unos contratos menores con abogados y asesores externos. Quería comprobar si esos contratos eran legales. Hasta aquí, nada fuera de lo normal, pero uno de los abogados implicados se sintió perjudicado y presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Alegó abuso en la actuación del juez, pero la queja se archivó. Pero este abogado no cesó su batalla contra el magistrado. Años después, en 2021, el letrado, con el apoyo del Colegio de la Abogacía de Cantabria, interpuso una querella contra el juez. Y aquí empieza el proceso que acabaría con la carrera de Acairo. Desde 2015, el magistrado José Luis López del Moral ocupaba la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En 2020 volvió a presentarse. Acairo también se postuló a la plaza. Finalmente, López del Moral resultó reelegido. Acairo recurrió el nombramiento porque consideró que algunas de las medidas de su programa no habían sido suficientemente valoradas. Un mes después de ese recurso, el propio López del Moral admitió a trámite la querella contra Acairo que interpuso el abogado mencionado anteriormente y el Colegio de la Abogacía de Cantabria por el asunto del Ayuntamiento de Castañeda. El juez recusó al presidente alegando conflicto de interés. Para Acairo, López del Moral debió abstenerse por mantener un litigio con él, pero la recusación fue rechazada. Es decir, el mismo magistrado con el que Acairo mantenía un litigio fue quien dio luz verde al proceso que acabaría con su carrera judicial. Y destacamos otro dato: José Luis López del Moral fue director general de Justicia en el gobierno de Rajoy. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó a Acairo por prevaricación. Acairo creía erróneamente actuar en el cumplimiento de su obligación profesional.
Actuó en el convencimiento de que su obligación profesional era la de investigar posibles irregularidades. Es decir, el tribunal reconoce que el juez actuó creyendo que hacía lo correcto, aunque se equivocara. El tribunal interpuso 5 años de inhabilitación y una indemnización al abogado querellante de 5.000 euros, y no le atribuyó mala fe. El problema vino después. En 2025 el Tribunal Supremo revisó el recurso de casación que interpuso Acairo. El Supremo no solo no le dio la razón, sino que agravó la condena hasta 10 años de inhabilitación y expulsión de la carrera judicial. Concluyó que Acairo había actuado a sabiendas de la injusticia, o dicho de otra forma, el Supremo cambió la interpretación de error honesto a una acción dolosa. Esa diferencia lo cambia todo, porque el dolo, actuar con conciencia de injusticia, es lo que convierte un error judicial en un delito de prevaricación. Pero no todos los magistrados estuvieron de acuerdo. 2 de los 5 jueces del Supremo votaron en contra de la condena. En su voto particular advirtieron que el tribunal había reinterpretado los hechos probados, algo que la ley prohíbe en un recurso de casación. El caso de Luis Acairo Sánchez ha abierto un debate profundo dentro de la justicia española. Juristas como la abogada Mercedes Nieto advierten que esta sentencia rompe una regla básica del sistema judicial, que el Supremo no puede cambiar los hechos probados, solo interpretarlos jurídicamente. Si en los hechos probados consta que el querellado actuó con la errónea convicción de que su conducta quedaba amparada al obrar en cumplimiento de un deber, resulta imposible sostener la condena por el delito de prevaricación dolosa del artículo 446 del Código Penal. Ella sostiene que esta reinterpretación vulnera el principio de defensa, porque Acairo nunca fue juzgado por actuar a sabiendas, y eso podría tener consecuencias para la seguridad jurídica de todos. Mientras tanto, Acairo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el último paso posible dentro de la justicia española. El mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un aplauso para él, por favor. Y su mujer, Begoña Gómez. También está Yolanda Díaz. También se encuentra Pablo Iglesias y hasta el mismísimo Marlaska. Y que sepan que José Luis Ábalos iba a estar también con nosotros y que al final ha rechazado la invitación porque alguien se ha chivado y le ha dicho que en el menú de esta noche no va a haber chistorras. Un hombre que es el fundador y el director de OK Diario, Eduardo Inda. Ni el enemigo de Feijóo es Abascal, ni el enemigo de Abascal es Feijóo. El enemigo de Feijóo, de Abascal y de los 48 millones de españoles está aquí y se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y nada más, pues eso, más constitución, entendimiento entre los constitucionalistas y nada más, muchas gracias. ¡Viva OK Diario! ¡Viva España! ¡Y viva el rey! Hay mucho que celebrar. Son 10 años de pelea, de defensa de la libertad a través del periodismo y ahora algo que se valora más que nunca, puesto que la prensa del régimen y especialmente el poder del gobierno lo colma todo, lo ocupa todo, lo invierte todo y ser periodista, ser político, empresario, juez, bueno, es cada vez más difícil ahora mismo. Es un ejercicio de absoluta libertad y casi de rebeldía. Así que celebro que después de 10 años sigáis creciendo y allá donde hace falta siempre haya un micrófono de OK Diario preguntando. Usted esta mañana en la Asamblea, en 2 minutos, resumía y les decía, son ustedes lo peor que ha pasado en nuestra democracia. Lo peor de lo peor, lo peor de lo peor. Y de hecho también les decía que para prepararme los plenos en la Asamblea, ya en lugar de ir pensándolos durante la semana,
prefiero levantarme de madrugada ese día porque los casos de corrupción y los escándalos asoman a tal velocidad que lo que preparé el lunes o el martes ya queda pasado. Es que no da tiempo ni a gestionarlo. Así que en esas estamos. Lo que lamento es que la gente o se acostumbre, quede anestesiada o dé esto por perdido. Eso no puede ser, no nos lo podemos permitir porque este país es mucho más que todo.